corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa las sillas nunca tan contadas. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Buenas noches, muchas gracias por venir a todos, todas. En verdad, yo me siento muy... Le estaba comentando a Frank que cuando él me hizo la invitación, me extendió la invitación para moderar este conversatorio, yo brinqué de la alegría, porque para mí suena como cliché, pero para mí es en verdad un honor muy grande y un privilegio poder servirle de esta manera a un escritor tan admirado por mí y por tantas personas. Mi nombre es José Rodríguez, soy psicólogo industrial, pero me gusta leer, por eso es que estamos aquí. Me gusta escribir también. Yo conocí la poesía de Frank a través de las redes sociales, a través de su performance, hace ya un par de años, antes de la pandemia. Como sucede, humanamente, uno no recuerda todas las palabras que se escuchan, pero sí uno recuerda los sentimientos y las sensaciones que uno tiene a medida que uno va escuchando. El arte de Frank es una de las pocas personas, uno de los pocos artistas que tiene el efecto en mí de ponerme a la orilla de mi asiento. Que me inclino y me pongo al borde de mi asiento, no tengo ni siquiera las palabras. Y me inspiró a mí mismo para incursionar en la poesía también. Sí, de verdad. Frank García es un poeta, escritor, psicólogo, activista LGBT también. Nació en un lugar que se llama Montellano, en Puerto Plata, durante los 80. A finales, no te creo. No te creo. Yo le comentaba a mi novio hace un tiempo que yo siento que conozco Montellano. Yo no conozco mucho de Puerto Plata, pero a través del arte de Frank, cómo describe los sentimientos, sensaciones, olores, lugares, personas, siento que conozco sus familias y conozco Montellano. Y así es la poesía y el arte de Frank. Así que muchas gracias por eso. Gracias. Sí. Entonces, Frank, dime una cosa. Hablando un poco como más de tu arte y de lo que nos ha traído aquí, ¿en qué etapa de tu vida, en qué tiempo tú comenzaste a escribir? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Algún evento importante o qué? Hola, muchas gracias por estar aquí. De verdad que es halagador que la gente saque tiempo para venir. Primero,
para leer mi poesía. Hay una parte de mi autoestima que todavía no entiende porque a la gente le importa, pero como sea, estoy trabajando en ello. Entonces, que vengan a oírme hablar, como que también me saca un poco de mi realidad, de la realidad de mi cabeza. Entonces, muchas gracias por eso. Entonces, para responderte la pregunta, yo creo que la primera vez que yo escribí, puede que me estoy equivocando, tiene que ver mucho con mi experiencia en un matrimonio disfuncional. Entonces, yo creo que la primera vez que tuve la necesidad de agarrar un lápiz era para voltear la mirada a lo que estaba pasando en mi casa. Creo yo que ahí fue que ese fue el detonante. Entonces también luego vinieron otros detonantes como descubrir mi orientación sexual. Yo siempre me hago esa pregunta que no necesariamente tengo que responder, que si yo escribiría si no fuera maricón. Es una pregunta que no sé si la vaya a responder, ni creo que sea necesario, pero yo creo que sin esa parte de mí tal vez no fuera escritor, porque eso fue lo que me motivó a expresar una realidad. Y yo recuerdo también que empecé copiando a otras personas, aún lo hago, pero recuerdo, yo ya lo había dicho antes, yo vi una película que se llama El Príncipe y el Mendigo, que la novela la escribió Mark Twain, y yo copié la película, la escribí como con 10 años, y empecé a decir que era mía. ¿La escribiste? Sí, la transcribí. Entonces empecé a decir en el pueblo que yo había escrito El Príncipe y el Mendigo. Entonces, lo que me motivó a escribir luego, a saber que tenía que escribir cosas personales, fue que en mi casa no era el único lugar donde había televisor. Entonces un carajito me dijo, tú sí eres hablador. Eso no lo escribiste tú, es una película. Entonces yo creo que hay una parte de mí sintió la necesidad de expresar la vivencia. Muchas gracias, qué interesante, en verdad. Y me puedo identificar mucho con lo que tú dices. Hablamos un poco del libro, lo que escribí mientras esperabas en una habitación vacía. El título, ¿qué significa? ¿A qué se debe? Y el contenido en sí. Bueno, este libro, antes de decirte del título, son todos los poemas que yo escribí en las últimas décadas, en verdad. No, son todos los poemas que yo desde ese momento, de ese carajito que copiaba, hasta el adulto de hace 2 años, son todos los textos que yo escribí en esa época. Entonces, el título del libro, cuando ya todos los poemas estaban completos, mucha gente, por ejemplo, yo estoy escribiendo ahora un poemario que empecé con el título. Este es todo lo contrario. Yo escribí todos los poemas y cuando tenía que elegir el título, me di cuenta que todos los poemas de una u otra manera tienen que ver con mi papá. Entonces, esos son los poemas que yo escribí mientras él, como padre, esperaba por mí. Entonces, por eso se llama así. Porque por muchos años nosotros no tuvimos una relación muy bonita. Entonces, yo estuve distanciado de él, pero yo sé que él esperaba mientras yo terminaba de escribir. Entonces, por eso se llama así. Qué lindo y qué inspirador, gracias, Frank. Tú dices que estás escribiendo un poemario en la actualidad. Ahora mismo, ¿cuáles son tus musas? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Y sobre qué escribes ahora mismo en este proyecto actual? Bueno, tan pronto yo terminé ese libro, me pasó algo interesante. Yo pensé que había dejado toda mi poesía en ese libro y que no iba a ser capaz de volver a escribir. Y me pasó una dualidad. Por ejemplo, en lugar de estar feliz, yo estaba preocupado por cuál será mi próximo paso en lugar de disfrutar el momento. Una cosa muy humana que deberíamos, pienso yo, cambiar. Pero yo estaba preocupado hasta que empezó a surgir este tema de la muerte. Entonces me empecé a dar cuenta que solemos ver la muerte como una enemiga. Entonces yo dije, yo debería tratar de escribir algunos poemas que traten de retratarla como una amiga que está ahí y te espera. Pero luego surgió algo interesante. Mientras escribí esos poemas me di cuenta que no siempre estoy positivo acerca de la muerte. Entonces yo no quería dejar detrás esa parte de mí que le tiene miedo. Entonces, ese próximo libro, todos los poemas son con la muerte. Pero hay algunos que la ven de manera positiva, otros que la ven de manera dramática, hay de todo.
pero la muerte es la musa principal, que ya yo creo que está en ese libro. ¿Esa era la pregunta? Sí, era la pregunta y también respondiste la próxima que te quería hacer, que nos adelantarás un poco, si era posible, sobre este libro que estás escribiendo en la actualidad. Ya lo respondiste. Y es sobre la muerte. Entonces, sí, pasamos a la parte bonita y chévere, mi parte favorita. Frank quiere compartir un poco de su alma y de sus poemas contenidos aquí en el libro con ustedes. Con ustedes, Frank. Bueno, este primer poema se llama El huracán. El huracán siempre estuvo adentro de mi casa, en la habitación de mi madre, en mi habitación y en la cama de mi hermana menor. Nunca estuvo atado a temporadas ciclónicas. No respetaba Semana Santa, cumpleaños, fiestas de San Miguel, día de San Andrés o nacimiento del niño Jesús. El huracán siempre anduvo por la sala, la cocina y hasta en el baño. De mayo a noviembre, afuera, en los montes, en las calles sin asfaltar, en los callejones, caía la lluvia con rabia. Durante todo el año, adentro, caían lágrimas. Afuera, los fuertes vientos arrancaban palmeras y matas de plátano. Los clavos y las hojas de zinc salían volando. Adentro se rompían platos y cerámicas. Esas cerámicas que adornaban el estante, esas con formas de animales y de Biblias abiertas, caían y llegaban a su final. Muchas veces lo hacían con alegría, como lo haría un evangélico cansado de la injusticia de este mundo, esperando con ansias el anhelado juicio final. Afuera los caminos eran inundados, las flores sepultadas y un olor a zanja nos dañaba el maravilloso olor a melaza y al dulce de batata con coco que todas las tardes vendía doña Mercedes. Adentro un olor a romo estropeaba la frescura de ese piso trapeado con mistolín. Adentro mi hermana y yo nos convertíamos en adultos a destiempo. Mi madre olvidaba su encanto de taína hermosa, de morena mágica, de musa cibaeña y se convertía en una anciana maldita y llena de arrugas, llena de una tristeza que no conoció en su niñez, que no sintió en su adolescencia cuando bajaba al río a lavar la ropa acompañada de sus hermanas y los muchachos del barrio le gritaban: ¡qué buenas están las hijas de doña Lu y don Feliz! El huracán siempre estuvo adentro de mi casa y ni el líquido amniótico, ni la espiritual tranquilidad del útero, ni las canciones cristianas, ni las historias que mi madre me contaba mientras yo estaba dentro de su vientre lograron salvarme de él. El huracán siempre llegaba de madrugada y con la voz de un niño sepultado en el cuerpo de un hombre, le hablaba a la barriga de mi madre dormida y repetía la frase, la consigna que más devastaciones ha dejado en mi vida: cuando tú salgas de la barriga, tú vas a ser pelotero y vas a tener mucho cuarto y muchas mujeres. Muchas gracias. El siguiente poema se llama Trementina. Huele a mamá Milady. Qué lejos puede llegar el recuerdo. Qué irreverente puede ser la memoria. Huele a trementina, a jabón de cuava, a unas cortinas de baño recién compradas. Los años 80 pasaron muy rápido. Los 90 fueron muy tristes y ninguno de nosotros sabe qué ha pasado después. Huele a jabón azulito, a monedas húmedas, a paredes acabadas de pintar. Mamá Milady barría el patio, cocinaba para todos, cuidaba a mi abuelo enfermo, escuchaba las canciones del Jibarito de Lares,
Veía las telenovelas de Delia Fiallo, maldecía a todo aquel que se atreviera a meterse en el piso trapeado. Lloraba a una hora específica de la madrugada y oraba hasta que a Dios le diera la gana contestar. Huele a una paila en la que echaron agua para ablandar el concón, a unos zapatos diseñados para ser usados solo los domingos. Huele a incienso y hora santa. Huele a mamá Milady. Qué lejos puede llegar el recuerdo. Mi intento de adultez es un fracaso. Mi alma sigue estancada en otra edad sin importarle el envejecimiento del cuerpo. Qué irreverente puede ser la memoria. Gracias. Y este siguiente poema se llama Santo Domingo. Santo Domingo tiene problemas psicológicos. Aún anhela ser otra. Aún sueña con ser Buenos Aires. Quiere lucir cosmopolita como Los Ángeles y bohemia como La Habana. Santo Domingo se mueve hacia adelante, torturándose y avergonzándose de su pasado y de sus arrugas. Y no se siente hermosa. No le gusta la manera en que escriben sus poetas. Los artistas extranjeros siempre se expresan mejor, siempre cantan mejor, siempre pintan mejor. Santo Domingo es ciega de alma, una mulata que se alisa el pelo y corta sus raíces. Santo Domingo es una niña que recuerda el día en que su padre mató a su madre a machetazos. Se niega a ir a terapia, escudriñar su interior y ver sus lágrimas salir. Le dan pavor. Le aterra encontrarse consigo misma y luego no saber qué hacer. Santo Domingo tiene problemas psicológicos. Gracias. Y estos dos poemas que les voy a compartir ahora, uno se llama Trans y otro Plumas. Trans va dedicado a mi amiga Agatha Brooks y Plumas va dedicado a mi amigo José Rodríguez. Las chicas trans embellecen las calles de Villajuana y Ciudad Nueva. El brillo de sus vestidos nunca logra superar lo que transmiten sus ojos. La manera en que caminan es un discurso. La manera en que respiran es un llamado al arte y a la poesía. Las chicas trans son capaces de crear galaxias con sus sonrisas. La energía que llevan dentro derrumba viejas doctrinas y falsos profetas. La manera en que resisten y persisten es un ejemplo. La manera en que abrazan y sanan sus heridas es un canto a la desobediencia y la valentía. Gracias. He dejado mis plumas en una iglesia de Puerto Plata. Las escondí en una entrevista de trabajo. Las disimulé en un encuentro familiar y cobardemente dejé que me las cortaran en Grindr. Mala mía, con lo hermosas que eran mis plumas. Gracias. ¿Ven lo que les digo? Estoy sin palabras, realmente. Entonces vamos a pasarles las palabras a ustedes. Unas cuantas preguntas o comentarios que quieran hacer respecto a lo que se ha estado hablando hasta ahora, o preguntas para Frank. Hay días que es un infierno, hay otro día que no, como hoy. También yo pienso que uno tiene la capacidad de convertir el infierno en otra cosa. Yo tengo el privilegio de poderlo convertir en poesía, entonces es algo que me queda grande, en verdad, pero
hay muchas cosas que se pueden hacer con el dolor y yo pienso que el arte es la más importante y la que nos mantiene de pie a lo que escribimos, a lo que leemos, a todas y todos. Pero no solamente para los escritores, la vida es una mierda aquí a veces, para todo el mundo. Entonces, todo el mundo encuentra la manera, como yo la encontré a través de la poesía, a través de los amigos, a través de la música. Siempre hay cosas ahí que te sirven de aliciente. Entonces, yo pienso que todo el mundo tiene la invitación de abrir los ojos y encontrar la manera de seguir hacia adelante a pesar de una ciudad que no es tan buena. Lo que decía al principio, yo tenía como 10 años u 11 cuando empecé a copiar a Mark Twain, pero luego me di cuenta que tenía que encontrar cosas personales de las cuales escribir, pero luego me di cuenta que sonaba como la gente que yo escuchaba, porque mi mayor influencia es la música, entonces todo lo que yo escribía sonaba como Héroe del Silencio, como Nirvana, entonces inteligentemente, ahora mirando hacia atrás, me lo aplaudo. Yo dije, tú deberías parar y vivir. Entonces, ese proceso de parar y vivir yo creo que tomó como 10 años. Entonces, en mis 20s, empecé otra vez a escribir, a leer, a ir a recitales, a micrófonos abiertos, a escuchar otras personas. Entonces, yo pienso que esa cosa que la gente llama la voz, uno siempre la lleva con uno, pero a veces queremos como recibir el like de la gente y ahí se pierde nuestra voz. Yo pienso que cuando uno se sienta solo a escribir y no está pensando en lo que pueda pensar una persona que tú admires, o tu editor, o tu hermana, o tu novio, cuando tú te sientas y ese lugar es sagrado y si tú quieres hablar de que tú eres maricón y lo pones ahí en el papel sin importarte cómo lo vaya a tomar la demás persona, yo pienso que tú estás en el camino de encontrar tu voz. Cuando tú te tomes esa libertad de sentarte con tus miedos y escribir sin importar que lo vaya a leer 1 millón de gente o 2 o nadie o que no le guste. Y mágicamente, no mágicamente, científicamente pienso yo, resulta que cuando tú eres honesto, abre la puerta a que la gente quiera saber más de ti. Que yo no sé por qué seguimos siendo falsos y produce todo lo contrario. Cuando tú eres honesto, yo pienso que la gente se interesa más en tu poesía. Esos recuerdos de la infancia me mantienen cuerdo en la actualidad y me ayudan a seguir hacia adelante. Entonces la pregunta era si todavía hay de eso en mí. Claro que sí, todavía hay mucho y yo trato de que no se me vaya porque si no caería en esa ciudad maldita que habla José Arias. Entonces la parte de la infancia, sí, la parte de la infancia es muy importante para mí. Entonces yo creo que siempre vuelvo a Montellano porque la playa está cerca y también porque hay una parte de mí, esa parte inocente, que está allá en las calles, en la gente. Sobre todo cuando veo chicos homosexuales también, que yo pienso que a veces vivo en una burbuja. Yo trabajo en una ONG, escribo de poesía, entonces tengo mi novio, entonces es una burbuja, no es lo que está pasando realmente en el país con la homosexualidad y demás. Entonces me gusta volver a mi pueblo porque me aterriza y sé que tengo mucho que hacer todavía. Entonces me motiva. El otro día alguien me decía, ¿por qué tú siempre dices, esto no tiene que ver con tú, pero le quiero decir, ¿por qué tú siempre dices que eres maricón? Como que no es necesario. Y yo le dije, sí, es necesario. Es necesario que yo lo diga porque yo no tuve ninguna persona que dijera que era maricón cuando yo estaba creciendo. Y siempre la palabra era utilizada de manera ofensiva. Entonces para mí es otra cosa que al igual que la poesía me supera, empezar a convertir esa palabra en algo positivo, porque yo pienso que no debería existir ninguna palabra para ofender la orientación sexual de las personas. Entonces la palabra maricón, cada vez que la menciono, se va convirtiendo en algo mejor. Se llama reapropiación, como redireccionar el significado insultante de esas palabras. Próxima pregunta. Bueno, yo no quiero quitarle el rol a Jess, el moderador. Nada, tengo muchas preguntas, pero voy a dosificar.
La primera es, como te escuché ahora, digamos, recitando tu texto, a mí me surgió la pregunta de si tú no has explorado irte a otros géneros. Por ejemplo, a mí me pasó, yo lo que he escrito siempre es literatura infantil y juvenil, el género del cuento. Pero cuando vino pandemia, entonces comencé a escribir poesía. Entonces yo decía, pero que yo hago escribir de poesía si no es mi género por excelencia. Después me puse a escribir dramaturgia. Era todo muy confuso. Entonces yo escuchándote, me sonaba mucho el género del cuento, que es un género que es recurrente en mí, va a ver como relatos poéticos, esa narrativa. Entonces no sé si tú has explorado otro género o te piensas solamente quedar en poesía. Bueno, claro, hace más de 20 años yo creo que tengo la idea de una novela en mi cabeza. Y cuando terminé este libro, yo dije, bueno, ahora me debo sentar a escribir esa novela que tengo en la cabeza, pero me pasó algo muy interesante. Me di cuenta que parece que yo soy una perra de la poesía, porque, porque la poesía me dijo, ninguna novela, tú tienes otro poemario por escribir. Entonces mi hermana me dio un consejo que me salvó en ese momento. Ella me dijo, no te compliques queriendo hacer una novela cuando se te da tan natural la poesía. Entonces, eso va de la mano también con lo que hablaba ahorita acerca de la voz, como siempre hacernos la pregunta, ¿por qué quiero hacer un cuento, una novela o una poesía? Entonces, yo dije, escribe este poemario porque te está saliendo tan natural, como que se siente como que no, es muy, que no tiene, que no requiere un esfuerzo. Entonces, es bueno estar en lugares así. Entonces, vamos a ver luego que salga este poemario, si la poesía le da la gana de dejarme escribir la novela. Y si no, no pasa nada, yo hago lo que ella diga. Frank, cuando yo te hice la entrevista en acento, hablamos de rock and roll. Y el rock and roll es libertad y expresión. O sea, ¿cómo te influyó el rock and roll en tu vida? Mis mayores influencias en la música, sobre todo el rock. Yo soy un niño de los 80 que fue adolescente en los 90. Entonces, esa música que era muy popular en los 90, como Alanis Morissette, Héroes del Silencio, Nirvana, Toque Profundo, la versión rockera de Shakira. Que era esa música que me influyó. Shakira, no. Entonces... Sí, de hecho, incluso con mi orientación sexual, como eso que tú hablas acerca de la libertad, el rock me invitaba a ser honesto. Entonces, pero luego también me daba cuenta que hay un machismo fuerte en todas partes. Entonces, el rock de los 90 también era un lugar machista, donde mujeres como Alanis Morissette o PJ Harvey eran catalogadas de locas, cuando lo que estaban era diciendo la verdad y a los hombres no lo buscaban por eso. Entonces... el rock me dio ese espacio para hacerme preguntas, pero cometí el error de darme ese espacio porque también lo cuestioné a él. Entonces, yo creo que sí, no sé, me estoy yendo en una. Muy bien. Entonces, sí, la música es muy importante, incluso aún hoy en día, y yo creo que el performance viene de ahí. Como mi deseo de expresar el texto más allá de la página viene de mi deseo de tener una banda de rock. Entonces yo aprendí mucho viendo a los grandes, moviéndose en el escenario. Entonces eso es un lugar que también me gusta. El lugar de la poesía es un lugar íntimo, pero el lugar del performance es un lugar de lo colectivo y de compartirlo. Entonces yo pienso en mi caso, yo necesito de ambos. Yo necesito el lugar íntimo para escribir, pero también necesito compartirlo con la gente porque para mí no tiene sentido. Habrá gente que no, pero para mí es importante compartirlo, generar diálogos y demás. ¿Otra? La pregunta me surgió cuando escuchaba Santo Domingo, porque tú decías en ese texto una verdad que es terrible, y es el tema de que nosotros no somos Buenos Aires, pero no somos Los Ángeles, y cuando, bueno, mi visión, tú ves artistas, escritores
internacionales que se dice, bueno, América Latina, no, escritores, bueno, Argentina, México y Cuba, que ha hecho, Cuba tiene una historia de promover sus artistas, no solamente escritores, también artistas plásticos. Y aquí hay escritores maravillosos y artistas plásticos maravillosos, pero sus obras no han trascendido, quizás por falta de política de Estado, por lo que sea. ¿Cómo te sientes tú en función de esa realidad? Y que, por ejemplo, si lo estás haciendo tú para que tú, sé que quieres, tu obra vuele fronteras y llegue a otras latitudes que puedan decir, mira, literatura caribeña o literatura dominicana, o si tú no te interesa esa etiqueta, también es válido. Yo soy muy honesto con eso de la proyección, como mi sueño inicial es tener una banda de rock, pero una banda de rock a nivel mundial, como ser el próximo YouTube. Entonces yo siempre aspiro a grande y no tengo problema con eso. Yo quiero que todo el mundo compre ese libro. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Porque es una realidad. Vivimos en un país que, como lo describe el texto, no necesariamente apoya, siempre prefiere a cualquier otra cosa que sea de fuera. Entonces, yo empecé desde adentro también, porque yo no puedo controlar todo un país. El texto también me incluye a mí, como la parte de mí que prefiere lo extranjero a lo local. Entonces, yo pienso que yo, a nivel personal y artístico, yo lo sigo haciendo, lo escribo. Estamos en una época donde tú puedes publicar un poema en las redes y lo pueden ver 10 gente o 1 millón de gente. Entonces, esa es la biblioteca del futuro. Entonces, yo lo hago a través de las redes, de TikTok, de Instagram. Entonces, utilizando la herramienta. A mí no me gusta el papel de la víctima de, ay, nadie me quiere, no. Como hay una parte de mí que dice, wow, yo quiero que me apoyen más, pero si eso no pasa, tampoco me voy a quedar ahí. Me gusta seguir compartiendo mi arte. Entonces, había otra parte de la pregunta. Y algo muy importante para no caer, para cada vez que recite el texto de Santo Domingo, respirar y saber que no estoy ahí dentro, en este Santo Domingo que no quiere a sus artistas. Yo lo que hago es ir a apoyar. Como dice José Arias, lo que yo trato de hacer es apoyar, porque yo no soy el único joven que está escribiendo. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad de ir a la puesta en circulación de los libros de mis colegas, soy el primero que está. Entonces, yo pienso que si no va bien a todas y todos, me va bien a mí. Entonces, yo no creo que exista eso como un trono para una sola gente. Yo pienso que es colectivo, como la literatura dominicana puede crecer y luego quitarle el título de dominicana y ser literatura universal, pero es un trabajo que no lo puedo hacer yo solo, lo tenemos que hacer mucha gente escribiendo. Aquí hay varios que lo están haciendo, Rosana, José Arias, José Rodríguez. Una pregunta, pero para ayudarte. Acuérdate, ese mismo poema salió publicado en una revista de Texas, de Santo Domingo, traducido y publicado. O sea que ya hay ese poema que tú preguntaste, Dulzora. gracias, Andy. Fray y yo tenemos una relación como muy chévere y muy amena. Y lo que más me gusta de Fray es la simpleza de su trabajo, de sus escritos. En especial, quería hacer un comentario, que esto él lo sabe, pero quería compartirlo para que ustedes sepan cuánto puede trascender algo tan sencillo como un escrito de Fran, el que, precisamente el último que recitó, que era el de plumas. Bueno, pues yo cogí eso de TikTok cuando él lo publicó y lo pasé a un grupo de WhatsApp de mis amigos que son gays, la mayoría. Y entonces yo hice una pregunta al aire. Se acuerdan que acaban siendo tan lindas que eran mis plumas. Y entonces yo pregunté en el grupo, chequéense esto y pregúntense dónde dejaron ustedes sus plumas. Y lo que surgió ahí, yo le comenté a Frank, eso fue, ahí empezó. Yo lo dejé en un estadio de basquetbol. Yo lo dejé en el play de jugar pelota. A mí me la quitaron en la escuela. A mí me la quitaron en la calle. O sea, salió un sinnúmero de cosas. Y yo dije, oye, algo tan simple, ¿cómo puede trascender? Y cómo puede
en mover tanto la sensibilidad de una persona. Entonces quería como compartir eso con ustedes. Ya yo lo había compartido con él, pero es increíble lo mucho que puede trascender algo tan simple. Un abrazo. Muchas gracias por sus aportes, las preguntas, los comentarios, de verdad, y a Frank por compartir con nosotros su arte. Ya para concluir, para terminar esta hermosa velada tan bonita, tan familiar, porque estamos como en la sala de nuestra casa, ¿verdad que sí? Compartiendo y hablando. Tendremos un poco más de la poesía de Frank. Con ustedes, Frank García, otra vez. Esto se llama el Nirvana en la Duarte con París. Encontré el Nirvana en la Duarte con París. Un bubonero con un olor a recaído y cilantro del ancho me dijo: mi negro, tú sí está bueno. Encontré el Nirvana en la Duarte con París. El pana que me atracó el año pasado en Villamella se me acercó, me dio un tratadito y me dijo: Jehová te ama. Encontré el Nirvana en la Duarte con París. Olvidé mi sueño de mudarme lejos de aquí. Olvidé el título universitario y el préstamo en atraso. El nicho sin empañetar de mi papá y los deseos de descansar de mi mamá. Encontré el Nirvana en la Duarte con París. Me alejé de la enfermedad de la sangre y de las preguntas del alma. Me burlé de la visa que me negaron, la tierra que me robaron, el infierno que me entregaron y la religión que me inculcaron. Encontré el Nirvana en la Duarte con París. Todo el camino hasta la zona colonial mi piel sonreía y mi cerebro repetía: mi negro, tú sí está bueno. Gracias. Y este último poema es un adelanto de mi próximo libro, el cual probablemente salga el año que viene, ¿verdad, Jarapa? Es un texto que se llama La lápida de nuestro padre. 3 días después de la muerte de nuestro padre, mi hermano y yo fuimos al lugar en donde harían la lápida. Vimos varios modelos y ninguno se nos pareció a él. Es que nuestro padre nunca nos dio la impresión de ser una de esas personas que se mueren. Muchas veces lo vimos borracho, asustado, alegre, enojado, incluso lo vimos llorando. Pero esa era la primera vez que lo veíamos muerto. Elegir su lápida fue un trabajo difícil. Concluimos que las personas deberían comprarla en vida y evitarle eso a los familiares. Al final, nos decidimos por una blanca con letras doradas y el siguiente mensaje en la parte inferior: recuerdo de madre, hijos, nietos y demás familiares. Mi hermano y yo salimos del lugar con la certeza de que habíamos elegido mal. Gracias. Muchísimas gracias. Quienes no han adquirido el libro todavía lo pueden adquirir, lo pueden comprar aquí mismo en la librería Mamey y en la librería Cuesta, o si no también se pueden contactar a través de Instagram con el mismo escritor, con el mismo autor. Gracias.
Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. La vida es un constante nacimiento. Me atracaron en Villamella, nacimiento número 1. Me atracaron en la zona colonial, nacimiento número 2. Me atracaron en un blind date, nacimiento número 3. Vivir en Santo Domingo es un constante renacer. Mi nombre es Fran García. Lo que escribí mientras esperaba en una habitación vacía es un libro de poesía y a través de esos poemas yo cuento la historia de un hombre de campo que se mudó a Santo Domingo y se encuentra con los atracos, el descubrimiento de la orientación sexual y sobre todo la relación con los padres. Lo pueden encontrar en Mamey Librería, en Librería Cuesta y en Amazon para los que leen en digital. Corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira.